Gracias. Dele un saludo virtual o la mano al que está al lado suyo. Es el día que el Señor ha hecho. Día que el Señor ha hecho para alegrarnos y regocijarnos el mismo. Les pido a los niños que pasen al frente, por favor, porque aún dentro de la normalidad, adaptarnos a la normalidad, hasta yo mismo se me está olvidando que los niños tienen que pasar al frente. Pasen los niños, los adolescentes al frente, les queremos bendecir. Pido entonces a los ancianos gobernantes que impongan sus manos sobre ellos. Por favor. Vamos a bendecirlo. Bueno, no queremos mucho contacto, hermano, todavía, no sé, ¿verdad? Está bien, vamos a bendecirlo, extender las manos sobre ellos. Padre, bendecimos este grupo de niños ya, adolescentes, algunos que van a estar tomando sus clases, que en este día tú te glorifiques, que los bendiga, les dé fortaleza, que levantes de ellos una generación profesional, una generación que te sirva, una generación que honre a los padres, una generación que honre a sus pastores, una generación de bien para una sociedad que está enferma. Gracias te doy por ellos, oh Dios, amén. Pueden ocupar sus asientos, luego les mando a ponerse nuevamente en pie, dar la bienvenida a nuestro hermano Marco Tufino, que está por ahí. Marco, ¿dónde está? Bienvenido, un siervo de Dios. ¿Está todavía en Ecuador o estás ahora acá? Va a estar un tiempo acá. Fue estudiante nuestro, muy amado en esta iglesia. Le damos la bienvenida, le deseamos lo mejor. Fue a hacer la obra misionera Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador? ¿Cuenca o Quito, Guayaquil? Estuvo haciendo obra misionera allá en Quito. Así que le bendecimos en el medio del mundo. También, hermanos, hay una noticia que no es para nosotros tan favorable, aunque sabemos que todos tenemos que morirnos, y especialmente los que somos mayores, pues nos sentimos que ya estamos haciendo fila, pero cuando alguien se nos adelanta en la fila, como que nos toca, porque no esperamos que una persona mayor que nosotros, más joven que nosotros, y siendo nosotros mayores que ellos, pues Dios les llama a su presencia. Pero hay que informar que nuestro secretario nacional e internacional, el reverendo obispo doctor Jorge Luis Figueroa, fue llamado a las moradas celestiales. Rosa y yo lo conocíamos por Georgie, y estaré hablando en el funeral algunas palabras y quizá hago eco de estas mismas palabras. Georgie nos conectamos con él en el año 1974. Yo tenía 24 años de edad, Rosa tenía 22 años de edad, Georgie tenía 18 años. Fuimos maestros de su mamá, nuestra hermana Julia, y también de su tía. Fuimos maestros de su tía, y de esa manera estuvimos conectados dentro de la familia de Jorge, pero Jorge sobre todo fue un amigo. Jorge llevaba consecutivamente 30 años dentro del comité ejecutivo. O sea, yo voy sobre 34 años, pero hubieron 3 años que salí y regreso nuevamente del 97 al 90, pues me eximí de correr para ver si tantos que querían estar frente a la organización, pero ya para el 2000 algunos de los ministros jóvenes me llamaron que volviera nuevamente, entonces volví nuevamente a entrarle al proceso de elecciones, pero Georgie estuvo funcionando dentro de ese ejecutivo. En el año 1990, Georgie fue electo a estar dentro del comité ejecutivo. Ya yo llevaba un tiempo dentro del ejecutivo, donde fui secretario, fui asistente obispo, vicepresidente, luego fui presidente interino, en la ausencia de la enfermedad del obispo Monchito, y luego pero sí recuerdo ese momento del 90, cuando el reverendo Jorge Luis Figueroa entró a funcionar en nuestras filas. Jorge, a nivel de concilio, siempre la admiré, una persona que no preguntaba nada y no comentaba nada. Tenía una virtud que pocos seres humanos podemos tener. Jorge, yo nunca lo escuché comentando nada ni preguntando nada, pero cuando le tocaba actuar dentro del comité ejecutivo, Jorge era un filtro y sabía hacer decisiones concretas y correctas. Los que nos han seguido por muchos años, como todos los que estuvieron antes que yo, pues sabemos que siempre hay un apuntador, y Jorge era mi apuntador. En realidad usted veía que la asamblea iba corriendo
pero Jorge se aseguraba que yo no me saliera del programa en un momento dado, y cuando usted veía que él inclinaba su voz o su cabeza hacia mi oído, era como Juan inclinando su cabeza a oído del Señor. Por eso Pedro le dijo, pregúntale quién le va a entregar. Y parece que Pedro estaba sentado al extremo del Señor y Juan estaba al otro extremo, y por detrás le dice, pregúntale quién le va a entregar. Señor, ¿quién te va a entregar? Entonces, es uno de esos momentos que Jorge en eso nos ayudó. Jorge fue pastor de la Iglesia IPJ Huerto de Oración, donde de manera muy caballerosamente dirigió uno de nuestros obispos y fundadores de esta organización, el reverendo Guillermo Valentín, y le hablaba hoy a sus amadas hijas, que Valentín ha sido el ministro que más ha marcado este concilio desde el punto de vista institucional, porque fundó el concilio, fundó el Instituto Bíblico. La iglesia en Sumner Avenue, ese edificio lo compró Guillermo Valentín, y que desarrollaba ministerios. Fue el primer director que yo nombré cuando empecé a ejercer y a crear nuevos modelos de educación. Fue el primer director de educación, pero él había sido principal, cuando no se utilizaba el título director, había sido principal y fundador del Instituto Bíblico Internacional. De tal manera que muchos de los ministros, Chepe, que ustedes se acuerdan de Chepe, Monchito, todos ellos fueron estudiantes. El pastor nuestro fue estudiante de Guillermo Valentín. O sea, tenía que coger clase con Valentín. Y Valentín le dio clase, dirigió bien la barca esta. Y ahora pues Jorge Figueroa fue llamado a la presencia del Señor. El día antes de fallecer hablé con él, se veía muy bien, estaba recuperado, lo tenían para que le bajara la presión, pero por una condición en la vena aorta, esa autopista principal de esos conductos de la vena cava superior, inferior y esas áreas de los ventrículos, pues Georgie, cuando mejor estaba, que hablé con la hija a las 7 de la noche, me dice, Quitín, papi está bien, está hablando con Luis. Estamos en el culto el jueves con ustedes, pedimos la oración y cuando termino el culto recibo de nuevo la llamada de emergencia de Noelia. Noelia me llama que en el aeropuerto y Noelia pues es emocional, ella expresa sus emociones. Noelia, si está contenta, tú sabes que está contenta. Si está triste, tú sabes que está triste. Es una persona que exterioriza de manera muy gráfica toda su emoción. Y Noelia llama y yo lo primero que le dije, Noelia, se murió tu mamá. Ya yo tenía que hacer planes a ver si viajaba a Puerto Rico. Me dijo, no, obispo, no es mi mamá. Pero dime, Georgie, Jorge, ¿se fue? Sí. Entonces Jorge partió. El día viernes lo vamos a tener aquí. Ya desde 6 a 7 pueden estar llegando. A las 7 de la noche se va a tener aquí celebrando la vida de él. Pero nosotros vamos a celebrar su vida como un obispo que fue de nuestro concilio. Hombre fiel, lo mismo que le digo ahora, quise haré eco después, porque ese es uno de los momentos que uno no quiere ni escribir el sermón, lo quiero improvisar, porque es tanto que puedo decir de Jorge, porque Jorge compartimos vida, compartimos juventud, llegamos a nuestros años de mayor, él con 65 años, y podemos decir que Jorge lo más que lo destacó en nuestra organización, que fue institucional. Jorge, usted le sacaba, le hacía un CAT scan o le hacía una radiografía y ahí lo que iba a ver es el CINIPEJ, el CIPJ, el logo del concilio, porque Jorge fue muy fiel. No era una iglesia muy grande que tenía, pero recibía a todos los misioneros. No era una iglesia muy grande que tenía, pero era fiel en sus tiempos completos al concilio. Siempre fue una persona que decía sí a cualquier asignación que se le daba en la organización. Así que les invito a estar en pie ahora. Y también Oscar Ana, falleció Sara Alfaro, ¿verdad? Falleció la hermana Sara Alfaro, la esposa de Napoleón Alfaro, que militó en esta iglesia por muchísimos años. El esposo fue anciano gobernante aquí. Y les voy a pedir que en ese momento de silencio en memoria del obispo Jorge Luis Figueroa, también podamos incluir a nuestra hermana Sara Alfaro. A Sara Alfaro, incluirla en ese momento. Ella fue, bueno, de Amy, ella y Napoleón con mi hermano David eran los padrinos cuando fue presentada mi niña Amy. Guardemos este tiempo de silencio.
Pueden ocupar su asiento, hermanos. Y uno pudiera seguir porque Georgie era especial. Pero el día viernes pues estaremos aquí dándole ese funeral. Ya hicimos los arreglos con la casa funeraria para tenerle aquí y esperamos que usted pueda llegar. Venga, por favor, los que... ¿Cuántos recuerdan a Jorge? Recuerdan, decían que la hijita decía, me decía a mí, oh my God, Kitín, you look like my daddy. Siempre decía eso cuando era chiquito. Así que vamos a estar aquí con nuestro amigo, no ya, pero dando un último respeto a nuestro amigo Jorge Luis Figueroa. Hoy les quiero invitar a pensar en la gracia proclamada por Pedro. Y para eso les pido que nos acerquemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. Dice la Escritura, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, y quiero que ahí pueden circular, porque es muy probable, es seguro, es totalmente firme, que en sus investigaciones ellos querían ver cuándo va a ser el tiempo de esta manifestación y quién será el que se va a manifestar. ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Quiero que eso lo puedan subrayar para decirle cómo ellos podían hablar por el Espíritu de Cristo si todavía el Mesías no había llegado. ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, en plural, que vendrían tras ellos. Sufrimientos versus gloria, doble pluralidad. A manera de introducción diré que Pedro pone sobre el tablero de su reflexión teológica lo que es la revelación de la salvación, haciendo énfasis y acentuando que la salvación llega por gracia y que por gracia la salvación llegó a los profetas, llegó a los apóstoles, llegó a aquellos que hemos creído después de esa época apostólica. Esa salvación llegó en la antigua alianza, que es el término en real que dice el hebreo. Pero esa salvación se hizo manifiesta en la nueva alianza, lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la manera triple de podernos referir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Alianza, pacto, testamento. Y nos habla de estas verdades. Lo que quiero tratar como número uno es que esta gracia había sido profetizada por los profetas. Dice en eso en 1 Pedro 1, 10 al 11, que ellos habían profetizado de la gracia. Esa gracia, ese cariz que ha sido destinado para cada uno de nosotros. Y que ellos pudieron inquirir con toda diligencia. Pudieron buscar acerca y estudiar sobre esta salvación. Y se dedicaron a escudriñar, a investigar, a analizar, a llegar a conclusiones sobre quién sería esta persona y cuándo sería ese tiempo que los evangelios bien lo definen. La Nueva Traducción Viviente es más clara en darnos el sentido más cercano a lo que dice el pasaje bíblico. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida, porque la gracia es algo inmerecido, de esta salvación inmerecida que ya estaba preparada para ustedes. ¿Para quiénes?
para aquellos que estaban en Capadocia, aquellos que estaban en el Ponto, aquellos que estaban en diferentes regiones, como leyó la anciana gobernante en esta mañana, Vivian Maldonado. Pero también estaba preparada para cada uno de nosotros. Notemos que dice la Nueva Traducción Viviente, ellos se preguntaban en qué tiempo, en qué circunstancias. Se estaba refiriendo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano los sufrimientos que tendría el Mesías, pero también le dijo que después de los sufrimientos vendría la inmensa gloria que seguiría. Es comparar el Monte Calvario con el Monte de los Olivos. 3 montes fueron clave en ese desenlace final. Primero vamos a comenzar con el Monte de los Olivos, donde Cristo tuvo que hacer la gran decisión, con su libre albedrío. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad, sino se echa tu voluntad. Y por 3 veces él trató de buscar alguna alternativa porque iba a enfrentar lo que era la muerte. La ansiedad de la muerte, el trauma de la muerte, la depresión que puede producir el pensar en la muerte en el momento que se acerca, aunque estén preparadas las personas. Más bien se preocupan por lo que van a dejar, de que su voz ya no se escuchará, que sus abrazos ya no serán dados, que su mirada ya no podrá observar nada. Y Cristo ahí nos demuestra que tuvo que enfrentar la ansiedad de la muerte, para lo cual todos nosotros nos preparamos cada domingo, en cada culto, en nuestra relación con Dios, en nuestras oraciones, en nuestras lecturas bíblicas. Entonces está el Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos se va al Monte de Sión, el cenáculo, la última cena. Pero del Monte de Sión, después que Cristo pues es juzgado y se le condena a la pena capital de la crucifixión, la pena más horrorosa que existía en el sistema romano, dolorosa. Una muerte no querida por muchos, pero era la muerte ejemplar, de tal manera que se transformaban en espectáculos en las vías principales. Y en esa vía posiblemente donde se encuentra la puerta de Damasco hoy día, que no era el nombre que tenía en la época de Cristo, épocas posteriores se le conoció como la puerta de Adriano. Los musulmanes le dan otro nombre. En la época Nehemías tenía otro nombre. Las puertas han ido cambiando de nombre de acuerdo a los imperios que han ido dominando. Como las fronteras de los países se definen por quien domina. Si usted se acercaba antes de 1917, Arabia Saudita, todos estos emiratos, Jordania, Israel, Siria, todo era Turquía, el Imperio Otomano. Pero después de la guerra de 1917 se definen fronteras. Si usted se acercaba antes de que Estados Unidos tomara los territorios o negociados o tomados de México, pues todo eso que tomó Estados Unidos, todo eso era México. Pero una vez que toma Estados Unidos se transforma en Estados Unidos. Los tiempos y las conquistas determinan la frontera de los países. Si tomaba Puerto Rico, éramos España, parte de España. Pero una vez que entra en 1898, somos Estados Unidos, parte de Estados Unidos. Y si viniera otro imperio y nos tomara, seríamos parte de ese imperio. Quien domina y controla define las fronteras de los países. Observamos que ellos estaban analizando eso, pero está el otro monte, que es el Monte Calvario. Entonces aquí se combinan 2 montes. El Monte del Calvario, el lugar donde Cristo fue crucificado, y el Monte de los Olivos, que nos señala esa bendita, bienaventurada esperanza de que Cristo habrá de venir. Dice la Escritura que Cristo en el Monte de los Olivos, el Cristo resucitado, el Cristo pascual, dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Id por todo el mundo y prediqué este evangelio a toda criatura, y el que creyere ni fuere bautizado será salvo. Y los evangelios dejan saber que era el monte del olivar, el monte de los olivos, para nosotros una gran esperanza. 3 lugares marcan la ascensión de Cristo en aquel lugar, y los 3 lugares son visitados por los peregrinos. Puede que no sea ninguno de los 3, pero algún lugar allí, del monte de los olivos, Jesús ascendió al cielo, y ese mismo Jesús, dijeron los ángeles,
que habéis subido al cielo, del cielo vendrá en una nube. Y luego dice la Escritura que los creyentes también vendremos sobre nubes. Cristo nos dará un vehículo extraordinario para venir a esta tierra, para venir en el momento que Él venga a establecerse. Se leyó de la Nueva Jerusalén. Hace un rato se cantó luego que no solamente representa una ciudad literal, sino representa la ciudad también. La Nueva Jerusalén ahí mismo se transforma de una ciudad literal, se transforma en la iglesia de Cristo ataviada ya como esposa. Él de antemano, el Espíritu de Cristo le había revelado a los profetas su propio sufrimiento, pero también le había hablado de la gloria que vendría después. Jaime ha estado predicando junto a su amada esposa, ministrando sobre el libro de Job, dejando ver que llega ese tiempo del sufrimiento. Para todos nosotros llegará ese Calvario. Tendremos la experiencia del Calvario, pero también tendremos la experiencia del Monte de los Olivos. Glorias venideras vendrán a nuestras vidas. Simón Pedro, al escribir, o su amanuense al escribir, porque lógicamente pudo estar Marcos detrás de estos escritos o cualquier otro amanuense. Marcos tuvo la dicha de ser discípulo de Pedro, pero también fue discípulo del apóstol Pablo. Y el Evangelio de Marcos, detrás de todo ese contexto está la mente de Dios y la mente de Pedro, detrás del Evangelio de Marcos. Y Simón Pedro nos habla que la gracia de la salvación, una gracia divina, porque no es gracia humana. Para destacar lo que es de Dios y lo que es de nosotros, se hablaría de lo humano y se hablaría de lo divino, se hablaría de lo natural, de lo sobrenatural, se hablaría de lo que nosotros podemos hacer, pero se hablaría únicamente de lo que Dios puede hacer. Los profetas tenían una interrogante. Un hermeneuta bíblico siempre va a ir a la Escritura con interrogantes. Un predicador se acerca al texto bíblico con interrogante. El predicador le llama a los soldados de la homilética y el maestro le llama a los maestros de la homilética. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuál? Y en base de eso nosotros abordamos el pasaje bíblico para que el Espíritu nos revele algunas cosas. Pero los profetas presentían en el espíritu de ellos, con el Espíritu de Cristo, ese sufrimiento, los sufrimientos de Cristo en el Monte Calvario. Pero a la misma vez que tenían esos sentimientos de tristeza por la muerte de Cristo, del Mesías, que vendría, también disfrutaban ese sentimiento antepuesto del gozo y la alegría, porque sabrían que las glorias serían mayores que los muchos sufrimientos que el Mesías había tenido. En Daniel capítulo 12, versos 8 al 10, quisiera citar y ver el Espíritu de Cristo en uno de estos profetas. Daniel dice: yo oí lo que el ángel dijo, pero no entendí nada. Daniel 12, 8 al 10, traducción en lenguaje actual. Por eso le pregunté, mi Señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué va a suceder? Vuelven a ver ahí las preguntas. El ángel me contestó que posiblemente haya sido Gabriel, que es el ángel mensajero. Miguel es el ángel guerrero. Y en el libro de Daniel los encontramos a los dos encontrados. A los dos apoyándose. Uno luchando las grandes batallas contra el principado que tenía Persia y el principado de Grecia. Y el otro para traer el mensaje que el profeta necesitaba. A ti, Daniel, te toca llevar una vida que sea normal. Y hablamos mucho de la normalidad, pero mi hermano David dice, y me dice a mí, yo no sé qué tanto es normalidad ahora si siempre fuimos anormales. Por las últimas décadas hemos vivido como una sociedad anormal. Y la realidad es que es cierto, hemos vivido como una sociedad normal. Hacemos lo que nos viene en gana, decidimos lo que nos place,
Creamos leyes que nos puedan beneficiar a nosotros. Pensamos más en nosotros que pensar en los demás. Cada día nos tornamos en seres más egoístas, más egocéntricos, en seres que pensamos hacia adentro, más hacia nosotros que hacia afuera. Nos interesa más lo que nos beneficia que lo que puede beneficiar a mi prójimo. Pero dice la traducción en lenguaje actual, nadie debe saber nada de esto hasta que no llegue la hora final. Muchos van a sufrir por lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán mejores personas. El sufrimiento nos lleva a nosotros a ser mejores personas. El sufrimiento nos lleva a pensar en Dios, nos lleva a pensar en la fe, nos lleva a pensar en la iglesia, nos lleva a pensar en los hermanos, nos lleva a pensar en los demás. Por eso los siervos de Dios tienen que pasar por grandes situaciones en la vida. La muerte de Jorge lleva a todo un ejecutivo a gemir, a llorar y a recordarse que si Jorge más joven murió, falleció, a ustedes le va a tocar también. La gente malvada, dice Daniel 12, 8 al 10, seguirá siendo malvada. No se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, el malo seguirá siendo malo. Por eso tantas luchas, demostraciones que hacemos, queremos que venga un partido y cambie el sistema. Este mundo va a ir de mal en peor porque está en manos del maligno. El príncipe del mundo no es Cristo, el príncipe del mundo es Satanás. Pero Cristo a través de su iglesia establece su reino. El mundo irá de mal en peor. Pero nosotros estamos y somos parte. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero somos testimonio al mundo de que servimos a un rey mayor, a un presidente mayor, a un gobernador mayor. Es a Cristo Jesús. Pero luego termina diciendo la traducción del lenguaje actual, pero los sabios sí se darán cuenta. Aquellos que escudriñan la Escritura. Hoy para entender el libro de Apocalipsis tenemos que abrir esa herradura o esa cerradura con la llave del libro de Daniel. O sea, es imposible tú entender el libro del Apocalipsis si no entiendes el libro de Daniel. Si no entiende Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, si no entiende algo del libro de Zacarías o de Malaquías. Y eso nos da a nosotros llaves para poder interpretar lo que es el libro del Apocalipsis. Es como entender el cantar de los cantares, pero alejarnos de lo que enseña el libro de Proverbios. La llave del cantar de los cantares para interpretarlo se encuentra en el libro de Proverbios. La gracia barata. Decía Dietrich Bonhoeffer, maestro del Union Theological Seminary. Cuando tú vas al seminario hay dos libros que tú tienes que estudiar. Cheap Grace and Disciples. Y esos dos libros tú los tienes que estudiar. Hay otro libro que tú estudias en el seminario, que es de Henry Nouwen. Es Wounded Healer. Y me vino al seminario, pues yo estudié en el New York Theological. Y tengo la sortija del New York Theological, que me la puse a propósito. Porque el único después de Rosa que en el concilio había estudiado en el Seminario Teológico de Nueva York fue Jorge. Y cuando esta mañana miro entre las sortijas, dije, me voy a poner esta sortija durante todos estos días, porque me recuerda que Jorge lucía con elegancia su sortija de que era un egresado del Seminario Teológico de Nueva York. Dietrich Bonhoeffer, un famoso teólogo alemán, muere ajusticiado por los nazis. Le quitan la vida. En varias de sus cosas, junto con otros, intentaron acabar con aquel principado llamado Hitler, poniendo una bomba. Cosas que hacían para acabar con el diablo, vamos a la forma del diablo, que para nosotros quizás no es comprensible. Pero cito a Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia. Dice, la gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. De la gracia barata. Cuando tú tienes una tienda y hay productos que hay que vender, tú vas a dar un producto 2 por 1 porque quieres salir de ese producto inmediatamente. Y así para muchos es la gracia barata.
Es como una mercancía que está para liquidar, está en el especial. Se anuncia afuera. Si pasan muchos días, el que vende guineos, bananas, otros le llaman plátanos, pues entonces saben que van a bajar el precio. Vean las tiendas. Si a medida que pasan los días y los guineos van a madurar más, tienden a bajar. O si están demasiado verdes, tienden a bajar. Porque es la táctica que tiene que haber en la cultura del comercio. Decía Dietrich Bonhoeffer que no solamente es una mercancía que hay que liquidar, es el perdón que se malbarata. O sea, gente que experimentó el perdón de Dios, pero lo tiene por poco. Es un perdón malbaratado en sus vidas. Tienen tiempo para todo, no tienen tiempo para Dios. Agendan todas las cosas, no agendan las cosas de Dios. Viven en este mundo como que siempre serán eternos en este mundo, pero se olvidan de darle el lugar que le corresponde a Dios en el núcleo de sus vidas. Se olvidan de tener esa luz llamada Dios alumbrando sus cuartos oscuros de su existencia humana. Pero no solamente es el perdón malbaratado, es también el consuelo malbaratado. Es nuestra consolación, pero para muchos nos hemos vuelto tan religiosos que muchos ni creen ya en el infierno. Muchos ni creen en el pronto retorno de Cristo. Muchos no creen ya ni en el poder del Espíritu Santo. Muchos no creen en una vida cambiada totalmente y transformada. Nos hemos vuelto bien religiosos. Esta mañana, cuando venía con Rosa, siempre observo la iglesia católica. Y esa iglesia es extraordinaria, en la 130. Yo no he visto una iglesia con tanto movimiento de gente. Le digo, fíjate, Rosa, esos jóvenes, como van contentos a la iglesia católica con su Biblia. Jóvenes católicos. Creo que allí se le hizo una actividad, no sé, a algún familiar de Agustín o alguien aquí, no sé, alguien se le hizo una actividad una vez allá. Y le digo, observa esos jóvenes. Ese cuadro de esos jóvenes católicos que van avanzando para tomar quizá la segunda misa del día, combinados entre un afroamericano y un gayaní probablemente, por la combinación que tenía un isleño, pero van con sus Biblias, porque la gracia no es mercancía que se liquida, la gracia debe verse como un perdón que se aprovecha, pero la gracia debe verse como un consuelo bien aprovechado y no malbaratado. Pero dice Dietrich Bonhoeffer que es el sacramento malbaratado. Domingo pasado me acompañaba mi hermano Pablo Aceituno a una iglesia de un amigo, tercera iglesia discípulo de Cristo, y mientras estoy ahí yo le estoy dando una enseñanza a él como amigo de cómo funcionan las iglesias reformadas y la iglesia discípulo de Cristo, que viene y le decía, fíjate que el altar está bien definido, el púlpito donde se lee la escritura, el púlpito donde se predica, el púlpito donde se hacen los anuncios, pero fíjate que todos los domingos, 52 domingos al año, a no ser por alguna razón que no haya reunión, los discípulos de Cristo celebran la cena del Señor. Los reformados lo hacen. Los luteranos lo hacen. Nosotros 2 o 3 veces al año en situaciones particulares. Pero ya ellos están condicionados a celebrar. Las iglesias católicas celebran la cena del Señor todos los domingos, a veces en 4 o 5 misas, que le llaman Eucaristía. Así le llaman a los presbiterianos, otros grupos le llaman Eucaristía. Pero es recordar que Jesús murió por nuestros pecados, que la noche que fue entregado tomó el pan, lo partió y lo dio al discípulo, comed en mi cuerpo que por vosotros he entregado. Y tomó la copa y dijo, bebed la copa del nuevo pacto, no la volveréis a ver conmigo hasta aquel día. O sea, Pablo tuvo esa revelación que lo que era una Pascua judía la transformó en una Pascua cristiana, la transformó en la cena del Señor. Luego nosotros le añadimos la Santa Cena, pero originalmente se hablaba, cuando Pablo habla en el griego, que no hablaba español, Pablo en griego decía la Eucaristía. Y así los grupos le siguen teniendo. Entonces la gracia no es perdón malbaratado, la gracia no es consuelo malbaratado, la gracia no es sacramento, ordenanza malbaratada. La gracia es como un almacén inagotable que tiene
la iglesia, es el Costco de la iglesia, el Home Depot de la iglesia, donde tú puedes entrar y saber que la gracia es para todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero dice Dietrich Bonhoeffer, de donde las toman muchas veces unas manos que son inconsideradas para distribuir sin límites ni vacilaciones. Cuando muchos toman esa gracia a poco, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Termina diciendo en este renglón que la gracia sin precio no cuesta nada. Y es la gracia que muchos vienen a la iglesia y se descarrían. Vienen a la iglesia y pueden dejar de venir a la iglesia. Vienen a la iglesia o se pueden ir a pecar. Vienen a la iglesia o pueden vivir la vida libertina que quieren vivir. Vienen a la iglesia pero pueden vivir desinteresados de la conexión que tienen que tener con el Padre Todopoderoso. Pero según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido ya pagada de antemano para todos los tiempos, dice Dietrich Bonhoeffer. Esa factura de la gracia que tú no puedes pagar, para ti es gratis, para mí es gratis. La salvación llegó a mi vida, por gracia soy salvo, por medio de la fe. O sea, ese favor inmerecido de Dios para nuestras vidas, a mí no me costó absolutamente nada. No me dijeron, la salvación te va a costar $3,000, te va a costar $22,000, te va a costar $30,000, te va a costar $100. Nunca escuché a un predicador decir que todos los que me den $100 en esta hora les voy a declarar salvos. No costó nada, porque alguien pagó un gran precio por esa salvación. Una factura que dice gratis. Antes teníamos un texto espurio, no encontrado en las Escrituras, lo que citábamos mucho en los 70, pero no aparece. Que Dios decía que la salvación del alma cuesta más que 7 mundos como este. Y lo decíamos, pero la realidad no es texto bíblico. Una expresión que deja ver que 7 mundos como este no pudieran pagar por esta salvación que tú y yo poseemos. Esos gastos, por más grandes que sean, la gracia los cubre. Y tenemos que saber que si la gracia no fuera gratis, no sería gracia. Pero una gracia barata tampoco es gracia que nos pueda salvar a nosotros. Cierro la cita de Dietrich Bonhoeffer. Número 2, les invito a observar que la gracia fue revelada para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cierro la cita. La Nueva Traducción Viviente, y luego aquí aplicaré. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino eran para ustedes. Los profetas no escribieron para ellos, escribieron para su generación, pero estaban escribiendo para nuestra generación. Esta buena noticia que es el Evangelio les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo que vino del cielo. Tanto es, y todo es tan maravilloso, que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Mi amigo Israel Suárez diría que desde los palcos celestiales los ángeles observan lo que pasa aquí en la tierra. Esta gracia ha llegado a nosotros, o esta salvación por medio de la gracia, por el mensaje de los profetas. Pero también ha llegado a nosotros por el mensaje del Espíritu Santo. Pero también ha llegado a nosotros por la colaboración de los ángeles. Ha llegado a nosotros por el mensaje de los apóstoles, por el mensaje de las generaciones centenarias. Y como le dije a Rosa mientras venía manejando, el evangelio que me ha tocado predicar es el evangelio que mi
pastor Rosendo Sufrón predicaba y que mi pastor Juan Ramón Ortiz Monchito predicaba en la IPJQ, pero el mensaje que ellos predicaban era el mensaje también que predicaba Guillermo Valentín y que predicaba nuestro hermano Álvarez y que predicaba Melitón Donato, pero el mismo mensaje también que predicó Juan L. Lugo, pero el mensaje que predicó Spurgeon, es el mensaje que predicó Lutero, es el mensaje que se predicó por los padres de la iglesia y es el mensaje que hoy día seguimos predicando nosotros. ¿Para qué seguir inventando y crear un nuevo evangelio? ¿Por qué buscar nuevas formas para satisfacer nuestra curiosidad humana? ¿Por qué tratar de crear interpretaciones que no son de gran significancia para nuestras vidas? Dios me permitió hacer un comentario al libro del Apocalipsis dentro del contexto histórico futurístico. Y cuando escucho tantas cosas que la gente pone ahí por profecía, yo sé que juegan con las mentes. Yo soy un poco incrédulo a creer cosas que yo sé que es invento del espíritu de las personas. Pero juegan con la gente. Juegan con conceptos, juegan con palabras, juegan con pronunciamiento, pero ninguno de ellos me profetizó que el COVID-19 iba a estar activo. Ninguno de ellos me profetizó que 2 años después estaría activo. Ninguno de ellos me profetizó que las vacunas vendrían de camino. Ninguno de ellos. O sea que la profecía y el juego ese profético se ajusta a la conveniencia del que lo expone. Esa es la buena noticia. Pero sabe que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y pensar que el Espíritu de Cristo estaba en ellos es pensar entonces como si Cristo no se hace manifiesto hasta su encarnación en el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan dice que vimos la gloria. Porque cuando estaba el Espíritu Santo en esos profetas, que gozaban aún de la llenura del Espíritu, gozaron de los dones del Espíritu Santo, gozaron del poder del Espíritu Santo. Ve a Elías, ve a Eliseo, ve a Isaías, ve a los profetas, ve a Moisés. David fue profeta también. Y podemos ver a David en una dimensión que nunca tuvo Salomón. Salomón se dedicó más a lo administrativo, a ser rey. Pero David fue un adorador. David fue un profeta. David fue un salmista. Bueno, Salomón se le atribuyen unos libros o compilaciones que hizo como el Eclesiastés, que son compilaciones de varios autores y varias tradiciones que las combina. Se le atribuye el Cantar de los Cantares, un poema hermoso sobre la relación entre el esposo y la esposa, pero también la relación entre Jehová y su pueblo Israel, entre Cristo y la iglesia, donde aparece el amado a veces como rey, a veces aparece disfrazado de pastor, aquel que puede cambiar según la necesidad de las personas. Ese Espíritu de Cristo era el Espíritu Santo en ellos, que podía prever lo que iba a venir. Ellos sabían que el Mesías vendría, pero hay pasajes bíblicos donde se confunde el Mesías, si viene pacíficamente, si viene como conquistador, pero los judíos estaban esperando un Mesías conquistador, no pacífico. Por eso cuando pasa frente a ellos, donde se congregaba el Sanedrín, iba haciendo la entrada a triunfar el Mesías, ellos no pudieron ver ese Mesías y por eso crucificaron ese Mesías, porque su interpretación profética no era la más correcta, ni su interpretación bíblica. Fue proclamado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo operó en el pasado en ellos. Le iba revelando esa palabra. Cuando está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Cristo. Donde está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu del Padre. La Trinidad nunca dejó de ser. La Trinidad siempre fue y siempre será. Versículo 12 dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Literalmente griego, y no le quiero citar el griego, pero el griego
se lo cito, eis a epitumusin ageloi para kutsai, en las que anhelan mirar de cerca. El griego dice, más que anhelan mirar, el griego implica que quieren mirar de cerca. Ellos quieren ser parte de todo este proceso. Y ellos han formado parte del proceso. Aparecen con Abraham, aparece el ángel de Jehová manifestado, aparecen en momentos particulares el ángel de Jehová, que es el mismo Cristo en el Antiguo Testamento. Pero los ángeles ven de cerca esa experiencia que nosotros tenemos. Nosotros miramos a los ángeles. Son más fuertes que nosotros los seres humanos. Los ángeles pueden moverse con presteza, o se usa el término volar con presteza. Los ángeles pueden tener un tamaño extraordinario, descomunal, como tener un pie en la tierra y otro pie en el mar, pero también pueden tener un tamaño parecido a nosotros y parecerse a nosotros. Los ángeles pueden ser de nuestra estatura, o pueden tener el acento chileno, el acento puertorriqueño, dominicano, ecuatoriano, peruano, salvadoreño, centroamericano. Pero también los ángeles pueden hablar de una manera que quizás no los podamos entender. Los ángeles hablan. Los ángeles tienen sentimiento. Los ángeles tienen voluntad. ¿Y por qué no decir tienen libre albedrío como nosotros que fuimos creados todos con libre albedrío? Que hubo una tercera parte de los ángeles que se rebeló contra Dios, usaron mal su libre albedrío. Como aquellos que se rebelan contra Dios, contra Jesucristo, contra el plan de la salvación, contra las oportunidades de poder ser salvos. Ellos, con todo lo que tenían, que nos superan a nosotros. Aquí pueden haber un sinnúmero de ángeles que nosotros no vemos. Dios tendría que abrirnos nuestro sentido de la vista espiritual, nuestros oídos espiritual, el sentido del oído espiritual, el sentido del olfato espiritual, activar esos sentidos que tenemos en el cuerpo para comunicarnos, transformarlos y hacerlo espiritual, y pudiéramos ver el movimiento quizás de los ángeles que está en medio de todo este lugar donde estamos nosotros congregados. Los ángeles tienen muchas ventajas sobre nosotros. Pudiera quedarme aquí tiempo tras tiempo citándole a los ángeles, el ángel del Apocalipsis capítulo 10, el ángel de Daniel capítulo 10, ve al ángel Miguel luchando contra las fuerzas del príncipe de Grecia y de Persia. Los ángeles tienen una fuerza extraordinaria, hubo una gran guerra en el cielo. Y apareció el dragón. Y dice la Escritura que fue arrojado del cielo y luchaba el dragón y sus ángeles, y en la cola llevaba una tercera parte de las estrellas, pero luchaba contra Miguel y sus ángeles, potestades contra potestades. El día martes bien lo expresó nuestro hermano reverendo Ángel Miguel Rivera, y lo felicité porque una de las cosas que cuando el creyente pentecostal ve que dice principados y potestades, todo lo ve desde el punto de los demonios, pero no sabe que una misma jerarquía que estableció el mundo inferior, el mundo de los demonios, es la jerarquía que se estableció en el reino de Dios, donde hay principados, hay potestades, hay gobernadores, y Dios también estableció su jerarquía. Pero con todas las ventajas de los ángeles, pudiera seguir, y les pido por favor que ustedes busquen su concordancia y terminen este punto del mensaje ustedes mismos. Los ángeles hubieran deseado tener ese privilegio de estar evangelizando como nosotros. Lo han hecho indirectamente. Han intervenido como de segunda o tercera, pero nosotros tenemos el privilegio de evangelizar de primera. Sabe que los ángeles hubieran deseado venir, incorporarse, tomar cuerpo y hablarle a un alma. Tú necesitas a Cristo en tu vida, tú necesitas ser perdonado de tus pecados, pero ese privilegio se nos ha dado a cada uno de nosotros. No sé si usted se atreve a darle un aplauso al Señor por eso. Dice la traducción, nueva traducción viviente, que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Dios habla hoy, dice, los ángeles mipo quisieran contemplar. Cada vez que se convierte un alma, cada vez que Dios sana a un enfermo, cada vez que alguien es alcanzado por el poder del evangelio, los ángeles quisieran tener esa experiencia. Matthew Henry nos dice a nosotros que el apóstol Pedro utiliza un término epitumosein, que viene de epitumía, y eso significa, el término griego ese significa agachándose para mirar.
pudiera imitar en este momento a mi amigo el doctor José Caraballo, que lo hacía también. Cuando Caraballo se llevaba la mano a la frente, bajaba la cabeza en el púlpito y decía, se agachaban para mirar. El doctor Caraballo era único. Una vez se trepó en una silla para que supiera lo que es ver a la distancia de Dios, y nunca se me olvida esa imagen. Tomó una silla y se trepó encima, y luego empezó a ponerse la mano, y luego se puso los binoculares. Nunca se me olvidó esa imagen en mi vida. Los ángeles cumplen con las misiones asignadas. Jamás volverán a rebelarse. El grupo de ángeles, 2/3 partes de los ángeles fueron fieles, son fieles, serán fieles, y aunque tienen libre albedrío, nunca se van a rebelar contra el gobierno de Cristo en el cielo. Pero uno, que era de los querubines, hoy día son 4, antes eran 5. Uno, que cuando se creó la tierra en su estado original, gobernó aquí, se le entregó un planeta completo a él, a Lucero, Luzbel, Lucifer, la estrella resplandeciente. Pero como él era la estrella, después se olvidó que en el tiempo vendría la verdadera estrella, el verdadero lucero de la mañana, llamado Cristo Jesús. A ver si Santiago me acompaña por ahí. ¿Alguien me acompaña bajando ahí en el teclado ahí? Vamos a ver. Gracias. Quiero cerrar con esto. Los ángeles quisieran gozar del privilegio de poder predicar este santo evangelio. Quisieran sentirse directamente como los instrumentos que puede usar el Padre Eterno para alcanzar este mundo. Nosotros tenemos este gran privilegio en este planeta Tierra de alcanzar a muchas vidas, de llegar a muchos corazones, de vivir una vida que se la demos totalmente al Señor. En una reunión expuso bien la palabra a nuestro hermano el doctor Felipe Vargas. En nuestra pasada reunión en la oficina del concilio está en la parte superior y el santuario IPJQ está en la parte inferior. Y antes de que él exponiera la palabra, que lo hizo de manera muy llamativa, elocuente, muy significativa para todo el cuerpo pastoral, todos quedaron contentos. Después ellos me llaman y me dan feedback a mí. Oiga, obispo, bajó bien, porque los ministros son así. A usted lo evalúan los hermanos, nosotros los ministros. Obispo, se quemó. Obispo, no llegó ni a primera. Obispo, déjelo descansando 6 meses después y lo pone. Porque es el mismo lenguaje, recuerde, eso es la posición donde estamos. Y no sé, de momento me vino a la cabeza una nostalgia. Y es que me remonté al año 1971 en el 968 de Atlantic Avenue. Y me vino esa nostalgia ahí. Y dije, aquellos que han sido presidentes de los embajadores de Cristo allá en los 70s, que pasen al frente. Doña Rosa, ustedes saben, esa fue embajadora, presidenta de jóvenes. Y yo era presidente de jóvenes. Y éramos de la misma tribu. Y Dios nos conectó. Enchufamos y hubo corriente. El árbol de Navidad se prendió. Georgie pasó, ¿verdad? Georgie estaba ahí, ¿verdad? Ese día no. Pasó Gladys, Felipe, pasó Gladys, pasó Ángelo. ¿Quién más pasó? Pasó Ángelo. Pasó Mil. Ok. Pasó un grupo que lo van a ver en una foto. Lo primero es que cuando yo veo ese grupo, yo digo así, wow. Eso éramos los famosos, los que no famosos, los embajadores de Cristo, presidentes de jóvenes de los años 70. Estoy hablando a inicio. Nosotros fuimos, yo fui en el 1900, tú no habías nacido, en el 71. Porque a la edad de 71 años uno comienza a repetir un poco cosas del pasado porque uno no quiere borrar. Y Rosa, no, lo que les quiero decir, que mi corazón se llenó de tanta alegría de ver a todos esos embajadores de Cristo, presidentes de jóvenes, que 50 años después nos podemos parar, pero hoy día estamos usados por el Señor,
porque fuimos jóvenes que dimos nuestra vida al servicio del Señor. Para mí, todos viejos, yo dije, aquí tengo que ser ahora yo el presidente de los senior citizens. Ahora es puro senior citizen. Todos viejos ahí, cantando ese himno. Oh, jóvenes, venid. Y eso, ya, hasta la energía perdieron algunos, ni se movían las manos, la militancia. Pero mi corazón se sentía bien, porque recordar es vivir. Aquellos que no pueden hacer los ángeles, aquellos que no pueden tocar los ángeles, aquellos que no pueden decir los ángeles, aquel ministerio que no pueden tener los ángeles, nosotros tenemos el privilegio de tenerlos. Ningún ángel podía ser presidente de los embajadores. Rosa fue, yo fui. Yo llegué a ser presidente de los caballeros también. Iba paso a paso. Dios me iba un poquito aquí, un poquito allá. Maestro de escuela dominical, superintendente de la escuela dominical, maestro de instituto. Hoy día sigo más en el instituto por cumplido. Porque puede darle más de 40 tantos años al instituto, más. Dando clases en el instituto bíblico. Creo que casi un montón de años, más de para los 50, dando clases. Pero lo hago por esa conexión y agradecimiento de que alguien sembró en mí. De que alguien me dio la oportunidad, de que llegó ese momento que correspondía en mi vida. Hoy voy a la casa y estaré preparando, ya hice el programa para el funeral de Jorge. Me toca hacer el programa para cuando parta. No, déjalo ahí, es una servilleta, déjalo ahí. Un pañuelo, la mente codifica y decodifica. Si lo miro de nuevo, no, es servilleta, pero si es un billete de 100 lo veo fácil. Nuestro hermano Milton, hay que orar por él. No sabemos cuándo el buen Dios lo invita para que él diga presente. Hoy me toca preparar su programa, ya le hice el de Jorge. Porque para funerales a mí me gusta hacer el programa donde yo encajo y no el programa que me dan a mí. Como pastor, a mí no me gusta que me den un programa porque yo sé cómo lo voy a hacer en el programa. Me dan un programa, yo me tengo que ajustar ese programa y no funciono en programa ajeno. Funciono con mi programa, funciono con la onda que Dios me dio. Y miraba una fotografía que puse porque, Rosa, Dana y Ruth le celebraron el cumpleaños a su papá con otro y eso me tocó a mí. Entonces, qué sé yo qué. Yo dije, a veces nosotros olvidamos la contribución que dan las personas. Después voy a poner algo de Flor Cruz, voy a poner de los demás, porque eso me tocó. Pero una fotografía que me llegó a mí por Milton, donde Guillermo Valentín, que me gustaría que me explicaran quiénes son los otros, porque allí conozco a Camelitón y a Guillermo Valentín. ¿No la vieron ustedes? La vieron. Pero yo no sé quiénes son los otros, pero me atrevo a darle nombres que me dio Milton, de quienes conformaban la iglesia misionera. Y en esa fotografía yo veo cómo la historia es tan importante. Cómo Melitón Donato predicó, ofició cuando se casaron tus papás, ¿correcto? 50 años después yo estaba y Milton Donato ofició cuando sus padres celebraron los 50 años. Y yo veo esa historia que para muchos no significa gran cosa. Miguel Ángel Rivera me puso y me dijo, wow, buena historia. Es saber que hubieron otros que hoy no están con nosotros. Se han transformado en una nube de testigos. Se han transformado en una nube de testigos. Y otros seremos parte de esa nube de testigos. Pero hay que recordarlos porque la nube tú la ves. Y tú tienes que recordar a ellos la contribución que dieron a nuestras vidas, las oportunidades,
el apoyo, el consejo. Hay quienes fácilmente olvidan a sus pastores, olvidan al pastor que los casó, al ministro que los casó, se olvidan del que presentó a sus hijos, se olvidan de aquel que oró por ellos cuando más crisis tenían en su matrimonio, se olvidan de aquella persona que dijo, yo te tengo en mi lista de oración. Nunca te olvides, no importa dónde llegues, de aquellos que de alguna manera te tomaron de la mano y dieron alguna contribución a tu vida. Les invito a estar en pie. Padre Dios eterno y poderoso, hasta aquí, Señor, he hecho lo que me correspondía, lo que le corresponde a todo predicador. Sigo la tradición de los profetas, sigo la tradición de los apóstoles, sigo la tradición de los pastores que tuvimos para seguir predicando tu evangelio. Una tradición que continuarán aquellos que hoy nos escuchan, porque somos presentes en sus vidas, pero un día seremos pasado en sus vidas. Te pido que nos ayude, Señor, aunque sea hablarle a algún alma, una palabra, una oración, compartir algo de esta experiencia, de esta salvación que vino por gracia, gratis. Decirle a alguien, la salvación es gratis para ti si tú aceptas a Cristo en tu vida. Que como iglesia no perdamos ese enfoque, esa mirada. ¿Por qué no decir, Señor, esa responsabilidad o esa asignación? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Si se convierte o no se convierte, allá ellos. Si vienen a la iglesia y se descarrían, allá ellos. Si llegan y están un tiempo con nosotros y no vuelven más, allá ellos. Si le hacemos un favor y no le agradecen, allá ellos. Pero hemos cumplido con nuestro deber. Amén. Gracias.